El sol de agosto, un disco candente sobre Michoacán, se desplomaba, pintando de ocre las viejas paredes del convento de Nuestra Señora de la Paz. Hermana Elena, con sus 68 años grabados en cada pliegue de su rostro, sentía la familiar cadencia de la paz, el crujido de sus sandalias sobre la piedra mientras se dirigía a vísperas. El incienso flotaba pesado en la capilla, mezclándose con el leve aroma a tierra húmeda del huerto que ella cuidaba con devoción. Las monjas, voces suaves y unidas, elevaban sus cánticos, un bálsamo contra el rumor constante de un mundo exterior hostil. Pero justo cuando la última nota se desvanecía en el silencio crepuscular, un zumbido lejano, grave y creciente, rasgó la quietud. No era el viento, ni el motor de un campesino, era un rugido metálico, amenazante, que se acercaba con una velocidad antinatural, una tormenta de acero y fuego que prometía romper la frágil barrera de su santuario. La paz, cultivada con décadas de penitencia, se agrietaba. Un estruendo gutural, el portón de madera reventado en 1000 astillas, sacudió los cimientos del convento. La capilla se llenó de sombras proyectadas por las luces de los vehículos blindados que ahora invadían el patio. Hombres armados, figuras fantasmales cubiertas por pasamontañas, irrumpieron, sus fusiles de asalto apuntando indiscriminadamente a las aterrorizadas monjas. ¿Dónde está el paquete? La voz del chacal, amplificada por la furia, resonó, helando la sangre de las novicias. Hermana Elena, con los ojos de un águila, observó el pánico en las miradas de sus hermanas, la cruda determinación grabada en cada gesto de los invasores. «Hablen ahora, o este lugar arderá con todas ustedes dentro», siseó, la amenaza tan tangible como el cañón de una R-15. Su corazón, que por años había latido al ritmo de la oración, comenzó a martillar con una furia olvidada, una melodía macabra de su pasado. La redención que había buscado con cada aliento se enfrentaba ahora a una prueba de fuego ineludible. El convento de Nuestra Señora de la Paz, encaramado en las áridas colinas de Michoacán, era un refugio de piedra y adobe, un ancla de serenidad en un mar de incertidumbre. Sus muros, blanqueados por el sol y el tiempo, habían sido durante décadas el único baluarte contra el ruido del mundo exterior, un eco lejano de una violencia que rara vez osaba cruzar sus umbrales sagrados. Hermana Elena, con sus manos curtidas de jardinera y su mirada profunda, había encontrado allí una rutina, un ritmo vital que era en sí mismo una oración. Desde los matines al alba hasta las vísperas, su día se tejía con el cuidado del huerto, el silencioso murmullo de los salmos y las lecciones de catecismo a los niños de los pueblos cercanos, cuyas risas resonaban a veces por el patio, un bálsamo para el alma. Cada crujido de sus sandalias sobre la piedra, cada aroma a incienso en la capilla, era un paso más en su búsqueda de una paz largamente anhelada, una tregua autoimpuesta que ahora se desmoronaba. A sus 68 años, la hermana Elena proyectaba una imagen de fragilidad, de una vida consumida en la devoción, pero bajo esa piel marcada por el tiempo, latía una fortaleza insospechada. Sus ojos, aunque velados por la melancolía de un pasado que nunca la abandonaba del todo, observaban con una agudeza que pocos sospechaban. Las monjas más jóvenes, asustadas por la irrupción violenta, la miraban buscando consuelo, sin saber que la serena anciana frente a ellas albergaba una contradicción abismal, una fe inquebrantable que convivía con los ecos de una naturaleza letal que había jurado enterrar. Su vulnerabilidad residía en su voto de no violencia, en su anhelo de redención, un alma que había luchado por purificar y que ahora se vería amenazada de volver a mancharse por la sangre y el caos. ¿Podría la paz que tanto había cultivado resistir la embestida del infierno? La vida monástica era para Isabela Vargas, ahora hermana Elena, un exilio autoimpuesto, una penitencia diaria para expiar los fantasmas de la sombra. Cada jornada en el convento, desde el laborioso cuidado de los rosales hasta la preparación de las comidas más sencillas, era un acto consciente de purga, un intento desesperado de lavar la sangre de sus manos. Bajo su hábito, un tatuaje casi imperceptible en su hombro recordaba su vida anterior, un secreto grabado en la piel que solo ella conocía. En su celda, una pequeña caja de madera sellada guardaba un crucifijo roto, una bala solitaria y la fotografía desvanecida de una niña, reliquias de un pasado violento que la había llevado a buscar la redención entre estos muros. La paz que había encontrado no era completa, era una tregua frágil, constantemente acechada por el peso de sus pecados, una lucha silenciosa que definía su existencia. Su consuelo más profundo, el ancla de su nueva identidad, residía en la inocencia que protegía. Los niños de los pueblos, con sus ojos curiosos y sus risas cristalinas, acudían al convento para las clases de catecismo, ajenos a la sombra de violencia que se cerne sobre Michoacán.
Hermana Elena les enseñaba con una paciencia infinita, encontrando en cada rostro infantil un fragmento de la pureza que ella misma había perdido y que anhelaba recuperar. Eran el recordatorio viviente de por qué había cambiado el AK-47 por el rosario, la estrategia letal por la oración. Verlos ahora acurrucarse, paralizados por el miedo ante los fusiles del cartel, era una herida más profunda que cualquier bala. Su instinto protector, dormido durante años, comenzaba a despertar. Una llama antigua que la obligaba a mirar más allá de sus votos de paz. ¿Cómo proteger a estos corderos del lobo? El rugido de el chacal, exigiendo el paquete, resonaba en la capilla, perforando la quietud que hermana Elena había construido con tanto esmero. Observaba las luces estroboscópicas de los vehículos blindados bailando sobre los íconos sagrados. La profanación de su santuario era un sacrilegio insoportable. Sus hermanas, encogidas de terror, eran presas fáciles, corderos ofrecidos al matadero. Pero en el torbellino de pánico, una parte de ella, la mente táctica de Isabela Vargas, comenzaba a evaluar la situación, a trazar mapas mentales del convento, a identificar debilidades y puntos ciegos. La redención que había buscado con cada aliento se enfrentaba ahora a una prueba de fuego ineludible. El dilema se presentaba crudo. ¿Podría una monja, una mujer de fe, defender su santuario y a sus inocentes sin romper los votos que la mantenían a flote? La paz se había roto, y con ella la barrera entre su presente y un pasado que juró olvidar. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo las nubes de un rojo violento, un presagio que la hermana Elena no pudo ignorar. Mientras las monjas, con sus voces unísonas, elevaban la última plegaria de vísperas, un rugido grave y metálico se acercó. No el zumbido habitual de un camión viejo, sino una embestida de acero. El camino de tierra, que durante décadas solo había conocido el paso de burros y pies descalzos, vibró bajo el peso de 3 camionetas blindadas, monstruos de metal que levantaban una nube de polvo rojizo. El convento, ese bastión de paz, se vio asaltado. El portón de madera, una barrera simbólica más que real, crujió y luego explotó en astillas, con un impacto brutal, abriendo una brecha irreparable en el corazón de su santuario. La luz del atardecer se filtró a través de la polvareda, revelando siluetas armadas, presagios de una tormenta que prometía ahogar la poca luz que quedaba en Michoacán. La quietud monástica se desvaneció, reemplazada por el eco de la violencia. El aire dentro de la capilla se volvió denso, cargado de pólvora y un terror gélido. Los hombres, fantasmas encapuchados que parecían sacados de las pesadillas de los campesinos, irrumpieron en el sagrado recinto, sus fusiles AR-15 y AK-47, tan reales como la fe, apuntando a cada rostro tembloroso. Las monjas se encogieron, algunas con un grito ahogado, otras con la mirada perdida en los íconos, buscando una protección que parecía haberlas abandonado. En medio del caos, la figura imponente de El Chacal emergió, su voz amplificada por una furia contenida, rasgando el aire. ¿Dónde está el paquete? Hablen ahora o este lugar arderá con todas ustedes dentro. Sus ojos, visibles a través de las rendijas del pasamontañas, eran pozos negros de crueldad, prometiendo un dolor que trascendía lo físico. Hermana Elena, aunque su corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra olvidado, observó con una frialdad táctica que desafiaba su hábito. El instinto de supervivencia, ese viejo compañero, comenzaba a dictar sus propios rezos, muy distintos a los del breviario. La amenaza, ahora explícita y tangible, se cernía sobre cada alma inocente en la capilla. Hermana Elena sintió el miedo de las novicias jóvenes, el temblor de sus manos aferradas al rosario, y en sus miradas vio el reflejo de la pureza que ella había jurado proteger. El chacal se acercó a una de las hermanas más ancianas, la punta de su fusil rozando su velo, y la promesa de violencia se hizo insoportable. Este no era un ataque aleatorio, había una sed de sangre, una determinación que iba más allá de la mera extorsión. Su santuario, su refugio, la última barrera entre su pasado y su anhelada redención, estaba siendo profanado, desmantelada con una brutalidad calculada. ¿Podría la fe, el amor y la oración detener esta marea de cero y fuego? La hermana Elena, con el peso de 68 años y un pasado letal sobre sus hombros, sintió una grieta profunda en su alma. Su paz, tan arduamente cultivada, se desmoronaba, y con ella la línea que separaba a la monja de la sombra. Hermana Elena dio un paso al frente, interponiéndose con una calma inverosímil entre el chacal y las monjas aterradas. Su voz, aunque suave, resonó con una autoridad forjada en años de fe y una vida que pocos conocían. «Hermano», dijo, usando el título con una mezcla de piedad y desafío, «este es un lugar sagrado. No hay paquetes aquí, solo almas dedicadas a Dios.
Les ruego que reconsideren su error y se marchen. Sus ojos, sin embargo, no suplicaban. Escaneaban el espacio, registrando el número de hombres, la disposición de las armas, la ruta de escape más cercana para las novicias. El chacal se rió, un sonido áspero que ahogó los susurros de las monjas. «Monja, tu Dios no tiene jurisdicción aquí», respondió, su fusil subiendo apenas unos centímetros. La futilidad de la negociación pacífica se hizo dolorosamente clara. La paz, pensó Elena, era un lujo que no siempre se podía pagar con oraciones. La impaciencia de El Chacal estalló como un disparo al aire. Ignorando a Elena, se dirigió hacia la hermana Lucía, una novicia de apenas 20 años, cuyo rostro se había vuelto tan blanco como su velo. La punta del cañón de su AR-15 se rozó su barbilla, obligándola a levantar la mirada. «Última oportunidad, muñeca. ¿Dónde está?» La amenaza velada de tortura flotaba en el aire. En ese instante, la hermana Elena, con un movimiento casi imperceptible, dejó caer su rosario de madera, creando un leve tintineo en el suelo de piedra. El sonido, aunque mínimo, desvió momentáneamente la atención de El Chacal. Suficiente. Con un gesto rápido y silencioso, Elena indicó a la hermana Lucía y a otras novicias que se movieran hacia una puerta lateral, una entrada al pequeño claustro interior, un laberinto de sombra y silencio que solo ellas conocían bien. El instinto de proteger, más antiguo que cualquier voto, se encendía. Mientras el chacal, irritado por la distracción, volvía a centrarse en Elena, ella aprovechó la confusión para susurrar órdenes a las monjas más ancianas y a las novicias, guiándolas hacia el laberinto de pasillos y celdas. Los niños, que aún no habían salido del catecismo, permanecían acurruñados en un rincón de la sacristía, sus pequeños cuerpos temblaban. Elena sabía que el convento, con sus recovetos y pasajes diseñados para la meditación y la clausura, podía ser un aliado inesperado. Al huerto, siseó a la hermana Inés, la más joven, señalando una entrada trasera que conducía a los densos rosales. El cártel, acostumbrado a enfrentamientos abiertos y a la intimidación directa, no esperaba la resistencia pasiva de un grupo de mujeres. Pero Elena no planeaba una resistencia pasiva, planeaba una evacuación silenciosa y una defensa táctica, una coreografía de sombras que el chacal aún no podía descifrar. Con las monjas y los niños dispersándose en la oscuridad del convento, siguiendo sus discretas indicaciones, hermana Elena se encontró brevemente sola en la capilla, enfrentándose a la furia creciente de El Chacal. Sus hombres comenzaron a revisar las celdas y el refectorio, sus botas resonando con una brutalidad que profanaba la paz. Elena, sin ser vista, se deslizó hacia el patio, donde las camionetas blindadas esperaban, motores al ralentí, sus luces cegadoras. Con la agilidad de quien conocía cada sombra, se acercó a la camioneta más cercana. Sus manos, curtidas por el trabajo en el huerto, encontraron el compartimento del motor. Un cable cortado, un líquido derramado, y el motor de la imponente Ford Lobo tosió, se ahogó y se apagó con un gemido. El silencio repentino de una de las bestias metálicas pasó desapercibido por el momento, pero era un primer golpe, un recordatorio de que la monja era más de lo que parecía. ¿Qué opinas de la decisión de la hermana Elena de sabotear el vehículo, rompiendo su voto de no violencia para proteger a los suyos? Un minuto después, un grito de frustración rasgó la noche. Uno de los sicarios, intentando mover la camioneta para bloquear una posible salida, descubrió el sabotaje. El motor muerto era una anomalía que no encajaba con el perfil de un convento indefenso. El chacal, que había estado a punto de perder la paciencia con las monjas restantes, sintió un escalofrío. Esto no era un simple escondite. Había alguien dentro, alguien con conocimientos, con la astucia para interferir. «Revisen cada rincón. Nadie entra, nadie sale. Y quiero a la monja que hizo esto». Su voz, ahora cargada de una ira fría y peligrosa, resonó por los muros de piedra. El juego había cambiado. Ya no era solo una búsqueda de un paquete, era una caza, una confrontación con una inteligencia oculta que desafiaba su control. La presión se intensificaba, y hermana Elena sabía que su tiempo se agotaba rápidamente. Los hombres del cártel, ahora alertados y furiosos, se movían con una brutalidad renovada, destruyendo objetos sagrados y volteando muebles en su búsqueda. La luz de las linternas bailaba en la oscuridad, creando sombras amenazantes en cada esquina. Un grito ahogado resonó desde el refectorio. La hermana Marta, una anciana con la cadera frágil, había sido empujada, cayendo dolorosamente contra una mesa. No era una herida mortal, pero era un mensaje claro. La próxima vez, la violencia sería más severa. Las opciones de hermana Elena se reducían a cada minuto. El convento, un laberinto de refugio, ahora se sentía como una trampa que se cerraba lentamente.
El chacal, con una sonrisa cruel, se aseguró de que las monjas restantes vieran el daño, sus ojos prometiendo un fuego que consumiría sus vidas si no cooperaban. La noche era joven, y el horror apenas comenzaba. El chacal, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, acorraló a hermana Elena contra el altar. La punta fría de su fusil acarició su mejilla, una amenaza silenciosa que helaba la sangre. «Monja, tu Dios no puede esconder lo que es mío. Sé que el paquete está aquí. Dime dónde está, o cada una de estas devotas pagará por tu silencio». Sus hombres, como sombras silenciosas, habían rodeado a las monjas restantes, sus armas listas. Elena sintió el peso de sus votos, pero también la urgencia de proteger la inocencia. Sus ojos, aunque reflejaban la calma de décadas de oración, también sostenían una chispa que el chacal no supo interpretar. El convento, antaño un refugio de paz, se había convertido en un campo de batalla donde la fe y la violencia colisionaban en un brutal ballet. La verdad estaba a punto de desvelarse. «No es un paquete lo que busca Ricardo». La voz de hermana Elena era un susurro firme, pronunciando el nombre real de El Chacal, un detalle que solo la sombra conocería. «Es un niño, una vida inocente que no tiene nada que ver con tus demonios». El Chacal se quedó helado. Su máscara de furia se resquebrajó. ¿Cómo sabía su nombre? Sus ojos se clavaron en ella, escaneándola. Entonces lo vio. Un tatuaje desdibujado asomando bajo el cuello de su hábito, apenas una línea curva, el símbolo olvidado de un cártel extinto. La sangre se le heló. La anciana monja, la mujer que había desafiado sus amenazas, no era una simple religiosa. Su rostro, antes lleno de desprecio, se transformó en una mezcla de shock y una rabia primigenia. «La sombra», siseó, la palabra cargada de incredulidad y un odio visceral. Flashback, noche cerrada, hace 20 años. La lluvia torrencial empapaba la sierra de Michoacán, mezclándose con el olor a pólvora y sangre. Isabela Vargas, la sombra, se movía con la letalidad de un jaguar, su AK-47 rugiendo en la oscuridad. Había sido una purga brutal, una traición interna en su propio cártel. Entre el caos, un grito agudo. Un niño, no más de 5 años, se aferraba a su madre muerta, los ojos abiertos y llenos de terror. La orden era clara, no dejar testigos. Pero algo en la mirada de Isabela se quebró. Su dedo, acostumbrado a apretar el gatillo, dudó. En un instante de rebeldía, arrastró al niño de la mano, esquivando balas, desobedeciendo a aquellos a quienes había servido lealmente. Esa noche, la sombra murió un poco, y nació la semilla de hermana Elena, una promesa silenciosa de redención, anclada en la vida de ese inocente, al que juró proteger incluso de sí misma. Vuelve al presente, convento de Nuestra Señora de la Paz. El chacal retrocedió, su mente procesando la imposible verdad. El niño, el paquete que buscaban, no era solo un testigo. Era la clave para vengar la caída de su padre, un rival al que la sombra había destruido. La hermana Elena había salvado a ese niño en particular, el nieto del hombre que ella misma había derrocado, el último eslabón de una cadena de poder que el chacal ansiaba. La invasión ya no era una simple operación de cártel, era una vendetta personal, un capítulo abierto de su sangriento pasado regresando para reclamar su alma. Los ojos de El Chacal brillaron con una locura fría. Así que la leyenda no estaba muerta, y ahora, la sombra, vas a ver cómo este convento arde, y contigo todo lo que has tratado de construir. El dilema de Elena era ahora brutal. ¿Podría una monja resurgir como la sombra para salvar lo que amaba? ¿O su redención sería su perdición? Flashback. Noche cerrada. Hace 20 años. El aguacero michoacano azotaba la sierra, empapando la tierra y mezclándose con el hedor acre de la pólvora y la sangre fresca. Isabela Vargas, conocida en los bajos fondos como la sombra, se movía con la fluidez letal de un depredador nocturno, su AK-47 rugiendo en la oscuridad como una bestia salvaje. Aquella noche no era una misión cualquiera, era una purga brutal, una traición interna que diezmaba las filas de su propio cártel, un baño de sangre orquestado para eliminar a los débiles y a los que osaban cuestionar. Sus ojos, fríos y calculadores, escudriñaban la penumbra en busca de objetivos, cada movimiento una coreografía de muerte aprendida a la perfección. La orden era clara y despiadada: no dejar testigos,
especialmente niños, pero justo cuando su mirada se posó en un pequeño cuerpo tembloroso, aferrado a su madre inerte, algo en ella, una grieta inesperada, comenzó a romperse. Un grito agudo, el de un niño no más de 5 años, perforó el estruendo de los disparos, un lamento que se incrustó en el alma de Isabela. Sus ojos, llenos de un terror primario, se fijaron en ella, y por primera vez en años, el dedo de la sombra, acostumbrado a apretar gatillos sin dudar, vaciló. En ese instante fugaz, en medio del caos, la máquina de matar se detuvo, desobedeciendo todas las órdenes y traicionando la lealtad que había forjado su vida. Isabela arrastró al pequeño de la mano, esquivando ráfagas de balas, huyendo de su propio pasado y de la vida que había conocido. Esa noche, en el fango y la violencia, la sombra murió un poco y la semilla de hermana Elena germinó, una promesa silenciosa de redención anclada en la vida de ese inocente, al que juró proteger incluso de sí misma, un juramento que la llevó a los muros de un convento, buscando una paz que ahora se veía, de nuevo, amenazada. A hermana Elena la inundó una marea de recuerdos, la frialdad de su pasado chocando con la calidez de su fe. Miró a las monjas, sus rostros pálidos y sus manos unidas en una oración silenciosa, luego a la pequeña figura temblorosa del niño escondido detrás del altar, el mismo que había salvado años atrás. Su voto de no violencia, el ancla de su redención, se sentía ahora como una cadena que la inmovilizaba mientras el lobo acechaba a sus corderos. Podría permitirse la inacción, observar cómo la sangre manchaba los muros sagrados una vez más, sabiendo que tenía el poder de detenerlo. El rostro del chacal, distorsionado por el odio y la sed de venganza, era un espejo de los demonios que ella había intentado enterrar. La decisión no era solo entre la vida y la muerte, era entre su alma y la de los inocentes, un abismo moral que la desgarraba por dentro. Cada opción presentaba un abismo. Si mantenía sus votos, el convento, sus hermanas y el niño que simbolizaba su única oportunidad de paz serían devorados por la oscuridad. La culpa de esa inacción sería una mancha más profunda que cualquier pecado anterior, una condena espiritual de la que nunca podría recuperarse. Pero si desataba a la sombra, la asesina que había luchado por Augad, ¿qué quedaría de hermana Elena? La violencia, una vez liberada, ¿podría ser controlada de nuevo? Sus manos, que habían plantado rosales y acariciado cabezas de niños, ¿volverían a empuñar la muerte? La paz que había cultivado durante 2 décadas, la tregua con sus fantasmas, se rompería, sacrificada en el altar de la protección. Sin embargo, en la profundidad de su ser, una verdad inquebrantable emergió. La verdadera redención no residía en la pasividad, sino en la elección de luchar por lo que era sagrado, incluso si eso significaba volver a ensuciarse las manos. El convento, antaño un remanso de paz, se había transformado en la trampa mortal que hermana Elena había diseñado con precisión quirúrgica. Las sombras de la noche se convirtieron en sus aliadas, los muros de piedra en escudos, y los pasillos tortuosos en un laberinto para sus cazadores. Los sicarios, frustrados y ciegos por la rabia, caían uno a uno en las ingeniosas trampas improvisadas, una soga oculta que derribaba a un hombre en la oscuridad del claustro, un empujón calculado en un recodo que lo hacía caer por unas escaleras, un estruendo de campanas que desorientaba a otro justo antes de que Elena lo desarmara con una agilidad sorprendente para su edad. Sus movimientos, fluidos y silenciosos, recordaban la danza letal de la sombra. Cada encuentro era rápido, brutal, y finalizaba con un sicario inmovilizado o inconsciente, sus armas silenciadas. La capilla, el epicentro del caos, se mantenía en vilo, mientras el chacal, con una furia creciente, sentía cómo su control se desmoronaba lentamente, cazado por una sombra que creía muerta. La oscuridad del convento se llenaba de gemidos y el silencio roto por los impactos sordos de los cuerpos. Hermana Elena, con el aliento contenido, se movía entre las celdas, verificando que las monjas y el niño estuvieran a salvo, susurrando palabras de aliento que contrastaban con la frialdad táctica de sus ojos. La tensión era palpable, un nudo en el estómago que el chacal no podía ignorar. «A la capilla, rodeen el altar», bramó, sus órdenes resonando con una desesperación creciente. Sabía que la monja, esa mujer que se había revelado como su némesis, estaba allí, jugando con él, desmantelando su fuerza con una astucia insoportable.
Los sicarios restantes, los más leales y brutales, convergieron en el espacio sagrado, sus fusiles listos, pero sus ojos llenos de un temor que no podían ocultar. La hermana Elena emergió de las sombras del confesionario, su figura envuelta en el velo, pero su postura, tensa y decidida, era la de una guerrera a punto de librar su última batalla. El duelo final se gestó en el corazón de la capilla, bajo la mirada impasible de un Cristo crucificado. El chacal, con los ojos inyectados en sangre, levantó su fusil, pero Elena ya había anticipado su movimiento. Con una agilidad que desmentía sus años, esquivó el primer disparo, lanzándose a un lado para desaparecer tras una columna. La estrategia del chacal, la fuerza bruta, era inútil contra la experiencia. Elena no buscaba matar, sino neutralizar. Utilizando el incensario pesado como un péndulo improvisado, golpeó el arma de un sicario, desarmándolo con un grito. Luego, con una serie de movimientos rápidos y precisos, deshabilitó a los hombres restantes, sus puños y codos encontrando puntos de presión vitales, su cuerpo una máquina letal que se movía con una eficiencia aterradora. Finalmente, solo el chacal quedó en pie, su rostro reflejando una mezcla de terror y rabia. Elena se acercó, sus ojos fijos en los suyos. Un último golpe, preciso y contundente, lo dejó inconsciente. La batalla había terminado. La redención, pensó Elena, era un precio que ella estaba dispuesta a pagar. El sol de la mañana filtraba una luz tímida por los agujeros de bala en los muros de la capilla, iluminando el polvo que danzaba en el aire, un eco de la batalla. Hermana Elena, con el hábito rasgado y las manos temblorosas, observó el rostro de las monjas y los niños, ahora a salvo, y sintió un peso inmenso, una paz extraña y rota. Había salvado su santuario, sí, pero el rastro de la sombra había vuelto a manchar su alma, una cicatriz más profunda que cualquier otra. La redención, comprendió, no era un destino, sino un camino tortuoso, una elección constante de proteger la vida, incluso si eso significaba volver a ensuciarse las manos. Su mirada se detuvo en el crucifijo, no buscando perdón, sino aceptación. El convento, herido pero en pie, ahora era un testamento de que la fe más profunda a veces exige la confrontación más brutal. La hermana Elena ya no era solo una monja, era una guardiana, su paz interior redefinida por el sacrificio, su espíritu forjado en el fuego de una guerra que nunca terminaría de librar dentro de sí misma, una lección silente para el mundo. Mientras el primer rayo de sol prometía un nuevo día, hermana Elena se arrodilló ante el altar, los dedos entrelazados, pero sin la quietud de antaño. El crucifijo, testigo mudo de la noche de terror, parecía mirarla con una comprensión sombría. La paz había regresado al convento de Nuestra Señora de la Paz, pero no a su corazón. Había protegido a los inocentes, sí, pero el eco de los golpes y los gritos aún resonaba en sus huesos, y la sangre, aunque invisible, manchaba sus manos. Su redención, tan arduamente buscada, ahora se sentía más lejana, una promesa rota y reconstruida con fragmentos de violencia. ¿Podría una monja vivir con el alma de una guerrera? La pregunta flotaba en el aire sagrado, sin respuesta, mientras el viento de Michoacán susurraba historias de sombras que nunca mueren del todo. El convento estaba a salvo, pero la guerra dentro de hermana Elena apenas comenzaba. Una batalla eterna por el alma.